nuevamente en un nuevo capítulo del Completo del Hot Dog. Hoy en el capítulo 4. Un mes de capítulos. Un mes de capítulos. Por YouTube, nuestro canal. Así que estamos emocionados. Pero estamos también felices. Emocionados y felices. Sí. De todo este recibimiento de lo que estamos haciendo, Sí. de este podcast del Completo del Hot Dog. Así que, de verdad, capítulo número 4 hoy día. Así es. Muy bonito. Yo recibí mensajes muy bonitos también. ¿Sí? Sí, muy bonito. Recibí un mensaje muy bonito la semana pasada de una compañera de la enseñanza básica. Oh. Sí, que me tiene que estar escuchando. Así que, bonito. De verdad que muy bonito. Qué bueno. No puedo decir otra cosa. Qué Muy bueno, sí, bonito. yo también he recibido mensajitos ahí por interno, de mensajes bonitos también que nos están viendo, Sí. que les gusta lo que estamos contando, Ujú. que nos están ahí, que contemos con ellos, que son nuestros auditores ahí, así que Fieles auditores. fieles auditores, así que Sí. no, de verdad, felices de comenzar un nuevo capítulo, un número 4, como ya lo hemos dicho bastantes veces. Sí. Así que nada, Agradecidos. de verdad, Sí. agradecidos. Sí. Y bueno, estamos aquí nosotros. Sí. ¿Qué tal nuestra semana? ¿Qué tal? Parte tú esta semana. Porque partimos el podcast Sí. contando un poquito de lo que fue o de lo que va esta semana. Ya fue ya esta semana. Bueno, sí, también ya fue. Pero sí, yo la verdad bastante ocupado. Esta semana debo admitirlo, que estuve bastante ocupado. Hay muchas cosas del trabajo. Ujú. Y estuvimos ahí también moviéndonos de aquí para allá. Estamos intentando, de verdad que estamos intentando poder generar un poco más de contenido. Sé que no le hemos dado mucha promoción al podcast ni aquí por allá, pero es porque somos de verdad, somos reales. Somos reales y Somos productores, hacemos la edición, toda. estamos ahí, así que... Sí. Y nada, nuestros trabajos esta semana estuvieron cuáticos. Bueno, yo por lo menos estuve cuático. Bueno, y después vienes tú. Así Qué que... es cuático, ¿viste? Esto es cuático, estuvo brígido, no sé. Pero de verdad que yo por lo menos estuve bien ahí colapsado con cositas, pero bien. Así que bien. Conociendo nuevas cosas, nuevos eventos, nuevas responsabilidades. Así es. Tuve esta semana también nuevas experiencias con los compañeros, unas buenas, otras no tan buenas, pero es parte de, Es parte. ¿cierto? Sí. Así que bien, pues tú ya disfrutando los últimos días. Sí, ya me quedan 3 días con niños. Oh. 3 días. Y el lunes es feriado, entonces son solo 3 días. Sí. Sí. Sí, porque acá este lunes es Sí, feriado. es Memorial Day. Porque en Chile fue 21 de mayo. Sí. ¿Cuándo fue eso? El jueves, sí. Pero aquí nosotros tenemos el lunes, que es Memorial Day. Y ya después me quedan 3 días con los niños. Trabajo el viernes y de ahí, adiós. Adiós. Adiós hasta agosto, chicos. Sí, Muy bien. porque, Sí. bueno... Yo salgo de vacaciones y tengo hasta, creo que la segunda o la primera semana de agosto, no me acuerdo realmente. Oh. Sí, porque acá el año escolar es distinto. Sí, acá el año escolar parte en agosto y termina en mayo. Mi primer año yo partí casi a finales de agosto y terminamos en junio. Pero este año empezamos bien temprano en agosto y terminamos a finales de mayo. Claro. Sí. Claro, porque en Chile el año escolar se parte en marzo, De marzo a diciembre. de marzo a diciembre. Sí, Y acá pero- no, acá se parte diferente. Porque tenemos diferentes estaciones también, pues, Exactamente. claramente. Cuando Sí. aquí hace calor, en Chile hace frío. Sí. Como Aquí ahora. ahora hace calor. Como ahora, por ejemplo, acá hace mucha calor, pero en Chile está heladito. Sí. Y va a llover toda la semana. Y va a llover todas las... ¿A dónde? ¿Acá? ¿Acá? Acá. Va a llover Acá va a más. llover toda la semana. Con Wow. calor tropical. Sí. Sí, Ay, así Dios que- mío, sí. La humedad Sí. es terrible acá. Ujú. Y ahí hemos aprendido en realidad a vivir con... A lidiar con la humedad. A lidiar con la humedad. No, los productos para el pelo. No. No empecemos ahí. No, es que en realidad no... O sea, Pero no es la verdad, no es que... No sé si sirvan o no, pero es como... es demasiado. La humedad es demasiado. Sí, es demasiado.
sí. Entonces, Bueno, pero mi semana, a lo que iba, nos perdimos. nos perdimos. Mi semana igual estuvo con hartas cosas. Tuvimos hartas cosas, Sí. como individualmente, como familia, como en general. Tuvimos bastantes cosas que hacer. Así que fue demasiado. Fue Y fue otro viernes en que mi esposo me salvó el día. un nuevo día. Un nuevo día me lo salvó. Así que estuvo ahí. Sí, cuéntanos qué hiciste. ¿Qué es lo Yo tengo un grupo de ML, que son niños que hablan español, pero que tienen que aprender inglés. Ok. Y han estado conmigo ya todo el semestre y yo igual los hago trabajar bastante, ¿cierto? Para que ellos aprendan inglés. Tú no creo, la verdad, no sé. Ellos tienen que aprender inglés y poder salir de este programa de inglés y responder bien en las pruebas estatales. Entonces fue un desafío para mí este semestre que me lo entregaron y me dijeron, toma, haz lo que quieras. Haz lo que quieras. Haz lo que queráis. Nada. Nada, es tu responsabilidad. Y les fue bien en las pruebas. Bien. Creo que son 2 niños que lograron salir del programa de inglés después de varios años. Mira. Creo que son 2. Y bueno, y mis niños motivados, lógicamente, me dijeron, ya, yo dije, hagamos una convivencia. Ellos me Hagamos dijeron, una convivencia. ellos me dijeron que una convivencia. Y después me decían, un convive, un compartir. Un Así, compartir. convive, me dijeron. Y dije, ok, Oh. ya, convivencia, ya. Sí, porque contextos que son de diferentes Son países. de los diferentes alumnos países, tú sí, tenés. que hablan español, pero de diferentes países. Entonces me decían convive, ¿Cómo qué compartir. países hay? Tengo guatemaltecos, hondureños, salvadoreños, mexicanos. Oh, Tengo una mezcla ahí bien. de hartas cosas. Entonces, Bueno, para el fútbol. para el fútbol, Para el fútbol. sí, sí, esa es como su motivación. Ah, ya. Yo ya lo había sacado una vez, les di un free period, como un periodo de clase. En español, mijita, en español aquí. Un periodo de clase No speaking English, no speaking English. como libre, para que jugaran la pelota y les ya. fuera bien en la prueba. Pero ya ahora estaban como ya, pues sí hemos trabajado, ya. Ya, pues le Y hemos yo, puesto empeño. claro, y yo igual ya Es le como, dije ¿cuál es el seguir. regalo? Ya, pues me dijeron, ya hagamos el convive, Hagamos el el convive. compartir. y ahí hicimos una vaquita. Mira. Y yo dije, por la cantidad de pizza, nadie no iba a hacer un delivery. Claro, Que ese es un contexto problema, que po. ellos hicieron una vaca para comprar pizza Claro. para llevar a la escuela. Sí. Pero Y eran hay un punto igual que lo más probable es que lo vamos a conversar, que es como no es muy visto que lleven deliveries a los colegios acá. Claro, Como que no es que haya si tú pedís pizza no la van a llevar porque es como un recinto escolar. Pues, entonces, claro. Entonces, más encima que igual eran... No eran era- varias cajas de eran pizza. varias cajas de pizza y eran varias cosas. Sí. Entonces... Bravos para comer los cabros. Entonces fue como... te escribí a ti, fue como, oh, mi amor, necesito ayuda. Sí, po. No, y había que hacer el delivery, po. Había que ir a buscar las pizzas. Había que ir a buscar las pizzas y llevarlas a mi escuelita y yo poder tener este convive Este convive. Este con mis convive. niños, así que sí, lo logramos. Estaban súper contentos. De hecho, le mandaron harto saludo a mi esposo. Sí, yo recibí unos videos Sí. ahí que decía muchas gracias, Señor. Sí. Gracias, bendiciones, Dios le bendiga. Dios le bendiga. Son sí. ellos, pero Sí, ¿no? Van a la iglesia. van a la iglesia, Sí. pentecostales, Sí. los cabros. Así Futbolista. que, futbolista, Sí. ¿no? Pero qué bueno. Sí, fue una buena. Corrí ese día, sí. O sea, Pa' allá y pa' acá, sí. Pa' allá y pa' acá, tratando de coordinar todo. Más encima que tenía otra actividad con los niños de Español 1. Sácate una actividad. Tenía que entregarle, ¿cierto? Y estoy cerrando, ya tenía que cerrar sus notas, porque Claro. su promotion, su graduación es esta semana que viene. Mm. Entonces, tuve harto que hacer. De hecho, nunca me traigo trabajo para la casa, porque Oh. ya... Sí, ¿verdad? Esta semana te Eso traje. fue como que tengo mis periodos de planificación y alcanzo a hacer todo, pero hoy día, esta semana me traje trabajo a la casa para sí, poder sí, es cerrar verdad, todas chicos. sus calificaciones, tenerles todo, porque tenía que mandar la lista de quién recibe el crédito para la high school. Así que me traje por primera vez trabajo. Mírenla. Sí, No, pero de verdad estuvo Pero bueno. estuvo bueno. Bueno, los chiquillos estuvieron muy contentos. muy contento. Sí. Y comieron bastante pizza. Y llevé como 10
cajas de pizza. Más o menos, sí. Y además pidieron alitas de pollo. Alitas de pollo, sí. Pero fue bacán porque ellos les nació como hacer esa vaquita y todos como que pusieron Sí, un platito, sí. $5, 10, $20. Sí. Y juntaron una gran cantidad de Sí. plata, o sea, para comprar lo Sí. que se compró. Claramente. Bien- y la bien bueno. la Miss Morales ahí. Es obvio, la misma Morales se puso también, pues sí, Sí. tenía que Sí. poner el ejemplo. Tenía que poner el ejemplo, sí, lógicamente. Oye, Mi esposo pero qué igual bueno. se puso, les Sí, compró. yo también les llevé unos Gatorade. Sí. Sí, unas Gatorade, un pack de como 18. que 18. se hicieron Que agua. se hicieron agua. Ay, Oye, pero pero sí. qué bien. Algunos de ellos sí me decían, no, Miss Morales, ya quiero que sea agosto. Y yo, ¿y por qué? Es que la voy a extrañar. Y yo, No. no. No, sí, igual. Déjenme descansar Le un dije, rato. déjenme vivir el verano primero. Para reponerme. Claro. Sí, porque uno está cansado. A esta altura del año yo creo que tú te das Sí, cuenta bo. que nos acostamos súper temprano el otro día, Sí. como a las 9:30, y despertamos y los dos dijimos, ¡oh, qué bien dormimos! Porque dormimos Porque como, dormimos harto. 10 horas, Sí. quizás. No, sí, eso es verdad. 8, Está 9. dura la vida, Sí. chicos. Está dura. Sí. Pero aquí estamos. Y esta semana no deja de ser menor. Sí. Porque esta Se semana, nos viene una gran semana. una gran semana, sí. Sí, porque por mi parte, como te lo dije en el capítulo pasado Sí. igual, esta semana tengo full trabajo. De hecho, Ujú. parto trabajando mañana y no paro hasta como en una semana más, no, 2 semanas Hasta más. 2 semanas. Sí. Sí, Entonces po. vamos La a estar segunda ahí. semana de junio, recién como Sí. que tienes un día libre. Vamos a estar por ahí, por allá, así que... Y aparte de que la próxima semana también tenemos... Un día muy importante. Una actividad muy importante en Sí. nuestra familia. Sí. Se nos gradúa la niña. La Emi ya sale de octavo. Sí. Eh, Yo pienso en eso, lo único que veo es su carita de bebé. Así, no veo la de vida ahora, voy a llorar. oh, sí, Sí. se nos gradúa, se nos va de octavo básico. Se me va de tu colegio, ya no la vas a ver más. Y se va a un nuevo colegio, una nueva Sí. high school. Así que, bueno, a una high school, no a una Sí. nueva high school, pero Sí, a se un va nuevo high liceo, a un nuevo liceo se va y emprende este vuelo, así que bien. Sí, el jueves, eso también, el jueves tuvimos la firma de los anuarios, ¿cierto? Ya. Todos los años se compra un anuario y la Emi me pidió que se lo firmara por primera vez de estos 3 años. Y yo le puse que había sido una bendición para mí estar con ella 3 años. Y la Emi Sí. me dice, mamá, voy a llorar, y se pone a llorar. Y yo dije, porque yo creo que, claro, como pone esa música, porque yo creo que, claro, o sea, uno dice, oh, ya sí, no, sí, está bien, Es ya como, listo, claro. pero uno ya va llegando como decir, oh, quedan solo 3 días y ya de ahí nomás, Sí, po. nomás, No, y entonces es no, cuático igual, o sea, para nosotros que va a ser estamos un los cambio en la tres aquí, rutina. sí, pues, y que estamos los tres solos aquí, entonces como nuestra vida diariamente gira en torno a nosotros tres, ¿no? Pues como yo las Claramente. voy a buscar a ustedes al colegio y se suben las dos y llegamos los tres a la casa. Claro, Entonces hoy día la Emi también tiene una nueva responsabilidad de levantarse un poco más temprano, de tener que tomar un bus que la lleva a la nueva high Claro. school, porque la high school queda más lejos de donde nosotros hoy día ya vivimos, más Claro. lejos del colegio que está ahora. claro, porque una high school diferente. Claro, entonces sí, pues es distinto. Sí. Pero está bien. Sí, Está bien. es parte de Es crecer. parte Es parte de es parte crecer. del crecimiento. Sí. Así que nada, estamos bien motivados, Bien motivados, bien, sí. bien felices con todo lo que se viene y obviamente tratar de hacer todas las cosas que tenemos que hacer de buena manera. Así es. Así que Así buena es. semana. Sí. ¿Qué tenemos para hoy entonces? ¿Qué Hoy, tenemos para hoy, en déjame. nuestra sección? En nuestra en sección. nuestra- Otros temas. Exacto, ¿Cierto? los temas para este capítulo. Ya. Vamos a hablar, ¿cierto?, de cosas raras. Wow, Ya. cosas De vivir acá, en Estados Unidos. raras. Ok. Vamos a partir con este tema. Ya. Las farmacias gigantes. Oh. ¿Ya? Porque uno va a entrar y entra y dice, oh, necesito ibuprofeno.
Claro. Y tú entras a la farmacia y hay juguete, maquillaje, decoración, Alcohol. comida, alcohol, Regalo. regalo, sí, congelados. Sí. Si uno quiere llevarse un imán para el refrigerador, hay imán para el refrigerador. Sacan fotos de carnet, tú De puedes mandar a pasaporte. imprimir póster. Fotos normales. Fotos normales, de todo. Sí. Es una farmacia. No, es increíble. Mi hermana quedó sorprendida. ¿Te acuerdas cuando vino y Un dijo, saludo para la cuñada. que no podía creer que vendieran los imanes? Ella se llevó un imán de acá. Claro. Vendían imanes, encontró vitaminas, una cantidad de vitaminas. Sí. Hay pasillos y pasillos de Sí. vitaminas. Son gigantes las farmacias. ¿Y por qué son como supermercados? Sí, pues, porque nosotros en realidad estamos acostumbrados a que la farmacia en Chile es una farmacia, o sea, es para los remedios. Claro. Y A lo ahí, no mejor sé, ya- pañales, toallita húmeda, Claro, cosas claro. así. Pero más allá no hay nada más. Pues. Pero acá, como dijimos, como lo estamos diciendo, hay hasta Bueno, alcohol, pues, hay hasta copete. O sea, tú Sí. podías ir a comprar si te faltaron cervezas para el carrete, podías ir a comprar. Sí, a la porque hay farmacia. algunas que están abiertas 24 24 horas. horas. Sí, Sí. sí. Y no, es increíble, o sea, maquillaje, comida, si te faltó, no sé, un kilito de arroz, vaya a la farmacia y comprar un kilo de arroz. La decoración de todas las fiestas. Claro, también está la decoración de Halloween, De Navidad, Navidad. de San Valentín, de San Valentín. de San Patricio, No, de está, todo, de verdad que- todo. Qué raro, si eso es verdad el tema de hoy día, que es como súper raro ver una farmacia Con ese calibre con de... ese calibre de cosas. Que hay de todo. Sí. Es como Y nosotros- tiene autoservicio. Tú vas a la farmacia También. y compras lo que tú necesitas y autoservicio, nadie te molesta. Sí. Chao. No, de hecho, nosotros igual de repente nos ha salvado harto. Sí. No sé, queréis comprar, pucha, a veces son las 11 de la noche y si hay una farmacia 24 horas es como, pucha, queréis comprar una botella de bebida, va y hay bebida energética. Claro, Y sí. compráis o no sé, de repente falta solamente que tengan el punto de café así, pero para servir. Oh, sí, eso es Y es verdad. como- Sí. Pero de verdad que hay de todo. Imprimen esta foto en... Sí, todas en estas fotos que tenemos en aquí. ¿una las- hora? Sí. 1 hora se demoraron. Las mandamos a imprimir y 1 hora. 1 hora estaban decían, ya está lista, venga a buscarla. Sí. Entonces, sí, ¿viste? Qué bien, qué Eso bien. es raro, es- sí, eso ¿viste? Es algo raro y es muy diferente de nuestro país. Así es. Ahora, las porciones gigantes. Las porciones. Las bebidas que son de tamaño balde. Los snacks familiares para una persona. Oh, wow. Porque uno va a las estaciones de gas, de benzina, De benzina. y te venden la bebida por 99 centavos, $1. Claro. Que la bebida es No, es súper grande. Es un gigante, vaso es enorme. gigante. Y Y tú puedes elegir la bebida que tú queráis. O sea, te ponen la máquina esa como para sacar la bebida. la bebida, Y hay Coca, hay Toda. Fanta, hay de todo. De hecho, hay limonada, hay Power, hay Gatorade. Iced tea, De lo que tú queráis. Lo que se te ocurra. frisados, lo que tú quieras, 99 centavos. Sí. Y son gigantes, pero gigantes. Sí. Y eso es lo que a mí me sorprende, porque de repente yo veo el otro día, esta semana, me llegó una apoderada muy amorosa, se ofreció para comprarme almuerzo. No solo a mí, sino que a un grupo de profesores que le hacemos clase a su hijo. Oh, ya. Como apreciación por el día del profesor, por la semana del profesor. Y me trajo una Coca-Cola Diet, porque es mi favorita, y le mandé una foto a mi esposo y le dije, yo no soy capaz de tomarme esto. Yo creo que era así, Sí, era enorme. un vaso gigante de Coca-Cola. Sí, Y no, sí, son agilados. yo creo que era como 1 litro Coca-Cola. Sí. Era demasiado. No me lo tomé todo así. No, eso sí, eso es verdad. Eso es verdad. O sea, hay muchas cosas que aquí son como enormes. O sea, Sí. es muy grande las porciones y todo el tema. Y claro, o sea, finalmente pensando como en el peso de acá,
claro, 99 centavos, $1 no es barato. O sea, Claro, sí. sacando el cálculo, a lo mejor convirtiendo a Chile en 1.000 pesos, un vaso de bebida, Que es como un litro. que es como un litro también, está bueno el precio, pero sí, a mí lo que me carga, ponte tú, de las bencineras, estamos ahora hablando de la bencinera, Ujú. es el tema que la gente va a cargar combustible y de repente deja el auto estacionado en la bomba donde está echando el combustible y se va adentro a comer. Entonces como, y deja el auto ahí, y de hecho ya terminó de echar gasolina Y no lo y no moviste a lo mueve al donde, parking, al estacionamiento donde donde está, tienes que donde estar. tienes que estacionar para entrar a comer, y lo deja estacionado en la misma bomba donde echáis la benzina. Entonces, tú llegas ahí y de repente está todo lleno. Y no hay, y de los, no sé, doce bombas que hay para echar benzina, las 12 bombas están ocupadas, pero 6 de ellas no están echando benzina. Están adentro Y comprando. están adentro, métale comiendo. Están adentro, métale comiendo de estas cuestiones de pollo, fries de pollo, bebida, lo que sea. El desayuno sobre todo pasa Sí, eso, sí. los desayunos son bacanes, No, pero pero digo, pasa eso de que la gente lo deja parqueado, se va a comprar desayuno, se pone a sí, comer y de ahí sale a se lo... olvida. Se olvida. Entonces, Se como, olvida que hay más gente por en este favor, mundo. saque su vehículo, Egoísta. estaciónelo en el lugar donde corresponde para yo poder echar benzina. Porque si Egoísta la no, gente, porque si no, egoísta. ya, sí, o sea, ¿cómo es posible? Ahí falta ahí un poco Un más de agui. un año, ¿verdad? Pero bueno, ¿qué le vamos a Son, hacer? son Salud por cosas eso. que pasan, son cosas que pasan. Ya. Que todo en este país necesita una cita. Tienes que hacer cita para Oh, Dios absolutamente mío. todo. Para cambiar aceite, para ir para ir al banco, para que la peluquería, Sí, para todo. Eso es lo que sí, sí, eh, yo me eso impresiona. me he dado, bueno, me ha costado un poco porque, pucha, yo estoy tan acostumbrado a llegar y ir. ¿Cachai? Como ya listo, hoy día, no sé, pues, Necesito un cambio de que aceite. necesitamos cambio de aceite, es como, 2 semanas ya más. vamos, listo. En Chile es como ya, vaya el cambio de aceite, va a ir en la mañana y llegás y te atienden, ¿cachai? Es como ya, tenés que esperar, no sé, 15 20 una O sea, hora. convengamos igual que aquí hay lugares que hacen eso, pero no tienen buenas reviews. Claro, no son como No son buenos. buenos. Entonces, pero ponte tú en los otros lugares, pucha, tú vas y no te atienden en el día, pues como No. no, ya sí, Ah, tiene pero un problema, sí, pero tenemos venga. para 2 semanas más, Claro. o tenemos para una semana más. Y eso es lo cuático, porque ni siquiera es como para el día. No es como, No. ya no, venga mañana. ¿Cachai? Como, no, es como, venga, a ver, no, el 27 y estamos a A, 10 a 7. claro, estamos a 7 de mayo y venga el 27 a las 9 de la mañana. Y es como, ok. Entonces esa cuestión de verdad a mí me carga porque no... Yo digo, cómo no dejan de ganar plata? Es que están, yo creo que también como colapsados con la gente que no quiere trabajar, po. Sí, Y siempre bueno, tienen como, también. oh, estamos contratando. En todos lados, gente, Y en en todo, todos y lados no aquí. quieren No trabajar. quieren, la gente no quiere trabajar, no sé qué onda. Entonces también esa gente no, tienen poca gente o la gente no está capacitada al Claro. nivel que ellos quieren también, Sí, po. porque depende de las marcas. Ujú. Pero me impresiona a mí en los bancos cuando compramos Oh, nuestra sí. casa, tuvimos que hacer una cita en el Sí, banco verdad. para poder hacer todo el papeleo que necesitábamos, Que teníamos que hacer como un traspaso de dinero. claro, pero en Chile es como un vale vista. Claro, Es como eso lo que claro. tuvimos que hacer. Y tuvimos Pero- que hacer una cita y Pero tuvimos nosotros, que, claro, así como, no nos podíais como dieron... ir en la mañana a hacer la fila y es como, vengo a hacer un vale vista. No, es como No. aquí tenéis que llamar un día antes o si es que se puede más día antes, agendar, Sí. que te den hora. Porque explicamos, le dijimos así como señora, le dije, la casa la tengo que cerrar mañana, me acaban de llamar que se puede Claro. cerrar mañana y mañana es el día, y mañana es el día y Y nosotros sería. estábamos así, ¿qué hacemos? Claro. Tenemos que ir a cerrar nuestra casa. Pero, No, sí, es pero cuático, sí. de verdad que es cuático el tema del tener que agendar todo. Ujú. El tener que tener desmayó. disponer el tiempo, ¿cachai? Que ellos nos dan
Para- ir, sí. para... No. Yo, por ejemplo, ahora mismo en mi auto tengo que hacerle cambio de aceite Ujú. y el otro día me metí y no tenían nada para esta semana. O sea, tienen hora recién como para el 29, 30 ¿Y no la pediste al tiro? y no la pedí al tiro. Entonces ahora voy a tener lo más probable que Para junio. para el junio, para el primero, entre el primero al Sí. 5. Pero igual nos queda No, tiempo. nos queda yo Sí, creo sí. como para una semana. Que Sí. tengo que hacer, bueno, en realidad soy súper cuático con esa cuestión. Sí, de que porque hay que cuidarlo si me también, dicen que es en esta fecha el cambio, listo, en esta fecha o Sí. en este kilometraje. De hecho, la primera vez que le hicimos el cambio, ¿cierto? A nuestro auto fue como... no habían horas y dejamos de usarlo. Claro. ¿Te acuerdas? Fue como, sí. no se usa el auto y no se usa hasta... Porque con las millas que quedaban era para llegar, Para llegar al cambio de aceite. Al cambio de aceite. Y fue divertido, Y fue- ¿sabes? sí, Sí, no. fue como, No, no. sí, sabemos, yo sé que ya sí se puede y todo el tema, pero en realidad no nos gusta, o sea, nos gusta hacer No. como, si nos dicen esa fecha, Esa fecha. esa fecha y ese es más o Claro. menos el cálculo que tenemos. Entonces, pero sí, no me gusta. Debo admitir que no me gusta el tema de... Te gusta la inmediatez. Claro, Al tiro, así, de una. Es que ¿Qué uno... chileno fue eso? Al tiro de una. Claro, al tiro de una, que uno es negociante, yo por lo menos soy de esa forma y si hoy día viene alguien y quiere cambiar aceite o quiere hacer lo que quiera, Ujú. yo prefiero ganarme la plata hoy día que tener que esperar 3 semanas más, ¿para qué? Si... Ya, pero donde llevamos el auto, ellos están colapsados siempre. No, eso sí, eso hay pues, que están decirlo. colapsados siempre. Sí. Pero como digo, si es Si una no, tenés que cuestión- hacerlo tú solo. Sí, si no lo tenemos que hacer yo. Pero Pero, no, gracias. no hay tiempo, chicos. No hay tiempo, gente. chicos. No hay tiempo. No hay tiempo. Bueno, otro ¿Qué tema. más tenemos? A ¿Qué ver, más tenemos? el aire acondicionado que te llega a congelar en verano y que uno tiene que andar, y yo voy a hablar porque uno tiene que andar con chaqueta en el verano. Cuando, por ejemplo, yo trabajo en mi escuelita, ¿cierto? Mi escuelita mantiene el aire acondicionado en una cierta temperatura, que de repente uno abre la puerta y siente como ese frío que te congela, que afuera hace calor, pero Claro. tú prefieres ir con zapatillas, pantalones y llevar siempre, nosotros le decimos la chaqueta de jeans, porque todos andamos con chaqueta de jeans, todos, Wow. todos. Entonces, como, claro, uno dice, pucha, está bien, o sea, hace calor, lo agradecemos, pero es que hay veces que es demasiado. Yo tengo colegas, amigas mías, que se van al auto y ponen la calefacción. Porque yo manejo mi propia temperatura en la sala en la que estoy, porque estoy como aparte. Pero el resto del colegio. Pero el resto del colegio, hay niños que Ya, en pero- prueba llevaron parca, porque decían, es que hace mucho frío dentro de la sala, y llevaban parca. Claro, pero ahí tenemos también un punto muy, bueno, paréntesis a todo esto, que acá en donde nosotros vivimos hace mucha calor. O sea, la humedad y el Mucho calor calor. es demasiado. Por lo tanto, es como, Porque estamos en el sur. y es un requisito Sí. en las casas y en los lugares de trabajo, es un requisito Sí. tener aire acondicionado. Y calefacción central. Exacto. Sí. Perdón. De hecho, en invierno, cuando hace mucho frío, los niños, si hace mucho, mucho frío, ellos no pueden salir a jugar afuera. Claro. Y tienen que quedarse en la cafetería almorzando y teniendo como su recreo adentro, ¿cierto? Sentados, compartiendo, porque si hace mucho frío es imposible que salgan. De hecho, este año los niños me decían, me preguntaban, oh, Miss Morales, ya, ¿y cuánto grados hacen? Y yo les decía, no se puede salir afuera hoy día. Y les van a decirlo, pero a ver, ¿qué hora? A la 1, ¿cuánto grado? No, tampoco. Pero ojo que igual, por ejemplo, lo que dices tú, es fome la otra parte del colegio, Ujú. no pueden manejar el aire como por claro, sala. Claro, sí. Es Sino como que lo tienen bloqueado. Claro, lo tiene, solamente como que el distrito lo maneja. Claro. En cambio yo lo puedo manejar, lo bajo, lo subo, lo puedo apagar. Pero cuático. todo eso pasó después de que la cosa no funcionara. Entonces dejó de funcionar y yo dije, ¿saben qué? Ahí me cambiaron como el sistema y ahora yo lo puedo manejar a mi gusto. Y bueno, y siempre tengo mi sala no congelada, pero sí la mantengo a una temperatura donde tengo que usar chaleco. Claro. Pero porque llegan muchos niños a mi sala, tengo muchos alumnos y entre todo el calor humano igual No, y sube mucho la temperatura. Y convengamos, mi amor, también que tú eres muy friolento. Ah, sí, también. Demasiado sí. friolento. Sí, O sea, sí. aquí puede hacer calor y aquí doña tiene frío.
¿Doña? Doña tiene frío. Sí. Entonces, como sí. si eso es, Sí, a veces es aquí extremo. mismo. Estamos aquí en la casa, tenemos el aire y estoy con una manta abajo en el sillón. Sí, y hace calor. Y hace calor y tengo el aire prendido, pero a mí me dio frío. Claro. Entonces, No, sí, pero eso es cuático acá, ver toda esa cuestión. A mí me pasa, por ejemplo, de repente igual, porque, sí. no sé, yo todos los días llego a la bodega, donde mi trabajo, y la bodega está programada de que el aire acondicionado parta a las 9 de la mañana. Ujú, 9:05, porque ese es como el horario de ingreso. ujú, Yo normalmente hoy día estoy llegando a las 8:15, estoy llegando a la bodega. ujú. Entonces, afuera ya hace calor y Sí. adentro de la bodega está horrible. Entonces yo como que llego, prendo el aire y empieza como a enfriar. Se demora igual, Y po. se demora, Sí. sí, se demora. Sí. Pero es necesario, porque de verdad que el calor acá es. Sí. A Yo nosotros dejo nos mi pasa- sala prendida, todo día y noche la dejo prendida porque si Claro. no salen problemas igual dentro en el tipo de sala en el que estoy. Claro. Pero sí, o sea, la humedad. Y tengo en mi sala también un, ¿cómo se dice? Purificador. No es un purificador, es un deshumidifier, que Como saca la humedad del aire. No me acuerdo la Un palabra. deshumidificador. Esa cuestión. Que saca la humedad del aire. Entonces, si está muy húmedo, que saca la humedad. Lo claro, húmedo. La saca señora lo húmeda húmedo. se va. claro, y, tengo que mantenerlo de acuerdo como el distrito en una cierta cantidad. Entonces eso está prendido día y noche para que en caso de, para que nada se eche a perder, Claro. ¿cierto? No salga nada. Pero sí, es bastante la Sí, cuenta. nosotros igual acá en la casa, pues tenemos aire central, Sí. tenemos aire acondicionado y tenemos aire caliente. Calefacción. Calefacción, esa cuestión. Tenemos calefacción y aire. Exacto, Sí. central, entonces en toda la casa circula aire todo el día. Sí, por ejemplo, ahora me está llegando, está sí, rico. pues, Está rico tenemos aquí. ductos, ¿cómo se llaman esas cositas? Ven- Como ventilación. Ventilación. Ductos de ventilación Claro. en cada pieza. Claro, en en cada el espacio baño, de la en casa, todos sí, lados. en todos lados. Entonces, cuando hace calor. Hasta en el aquí- closet, me encanta Claro. eso. Entonces, Porque aquí previene la humedad. Sí, pues es que a eso es lo que iba a llevar, pues, a llegar. Que finalmente aquí, por ejemplo, nosotros dentro del día el aire queda funcionando casi Claro, todo el día, sí. pero es solamente por el tema de la humedad, porque Sí, si porque nosotros no lo dejamos encendido, la casa estaría muy húmeda cuando llegamos. Claro, sí. Entonces lo dejamos programado, es tan inteligente la cosa que tiene un calendario como de día, ¿cierto? Y uno lo deja programar la temperatura, Claro. todo, entonces eso es bastante bueno. De Bastante hecho, bueno. es brígido que nosotros de repente afuera hace mucho calor, demasiada calor, y es como, pucha, ya, salimos. Porque si salimos, si vamos, no sé, a un centro comercial, al aula, al mall, a donde sea, es como, ok. O vamos a un parque, es como, chuta, hace calor. Sí, ¿Estamos conscientes de eso? sí, Es como, ¿salimos o no salimos? Es como, Sí. no, ya, mejor quedémonos aquí, Sí. la cuestión. Y es como- De hecho, fue como hasta para, no sé, decir hoy, ¿de verdad? ¿De verdad hay que salir? Es como, ¿de verdad tenemos que estar Claro, afuera? porque es O, que de o verdad preferimos el calor quedarnos es- aquí, de verdad tirados, que es haciendo cuático cosas el adentro. calor, Sí, Y el sol, si te ganáis al sol, quema Quema. demasiado. sí. O sea, miren por favor esto, miren. Miren. No podemos, Y aquí, blanco. aquí la, Claro, El- mi cosa, bueno, no sé si se ve, no sé si se ve, pero los Apple Watch están pero marcados. están sí. marcados. Yo normalmente Sí. cuando trabajo... Yo tengo los calcetines marcados porque voy con También, zapatillas, po. donde hace tanto frío dentro de la sala, voy con zapatillas, entonces tengo como quemado todo, menos y tengo como el calcetín marcado así. Uy, sí, y lo otro también que llama mucho cuando hace demasiada calor son los mosquitos. Ay, pero es que Dios tú eres mío. muy dulce. Yo, de verdad, Yo nada. a mí me siguen las hormigas, todo, pero los mosquitos me hacen chupete, Sí. de verdad. Los De hecho, mosquitos, estoy todo picado, no sé si se alcanza a ver, pero mis piernas están todas picadas. todas esas cosas raras que se te ven son las Son picadas de picaduras de mosquitos de que de los verdad mosquitos. conmigo se agilan, se van en la volada. ¿Se estos locos. agilan? Sí, son enteros agilados. Sí. Sí, Pero- porque no, a nosotras nada. Sí, po. Tú vas No, yo van- salgo un rato, cuando trabajo afuera salgo y es como, no, pa. Y no, y ni siquiera es que salgas como así, te pones pantalón largo, Y traspasan los pantalones. estos desgraciados. camiseta larga en verano. Con camiseta larga ando, y aún así Lo me pican, igual, sí. de verdad. No, Es sí, cuático. es otra cosa, de Es cuático, verdad. así que
Sí. Pero bueno, es parte de, parte así de. que les contamos nomás lo que vivimos aquí y es lo que cada día nos sucede cuando salimos a trabajar. Así es. ¿Qué más tenemos? Podemos pasar a una sección. ¡Oh, tenemos Sí. la sección! Sí, podemos, porque nos quedan más temas, pero nos demoraríamos harto en el tema que tengo después de eso. No, y así pues Sí. igual tenemos... Sí, 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 uno es consciente uno es también. consciente también Sí, pues para podemos que- ponerlo en partes para llamar más a alguien. Exactamente. A no ser que quieran más que el tiempo que estamos haciendo. Que Es los muy videos- poco para ustedes. Es muy poco para ustedes, díganos y nosotros nos podemos Déjenos los extender. comentarios ahí. Déjenos en los comentarios, nos Sí. podemos extender. Yo puedo conversar 2, 3, 4, 5 horas, no tengo ningún problema. No lo tengo más que claro. Deme comida, señor, sí, primero. Claro, sí. No, hacemos aquí una comilona y nos comemos Sí, completo, un ¿no? convive, Hacemos un convive, un compartir. un compartir. Una convivencia. claro, Ay, ¿no? qué divertido, sí. Pero sí, así que déjenlo en los Sí. comentarios. Porque estamos hoy día tratando de adaptarnos también a que no sea aburrido, a que sea un poco Sí. más A que no sea tan largo, ¿cierto? Claro. Que nos escuchen completo. claro. Así que Del completo el hot dog. del completo al hot dog, entonces que el completo Les dure. les dure el Imposible. capítulo. Bueno, imposible. Para mí es imposible. Sí. ¿no? Pero Como- bueno, ¿qué tenemos de sección? Ya, la hoy día? sección. Son cosas que ya normalicé. ¿Ya? Ok. Como por ejemplo pagar $7 por un café. Ya. A ver, mira, hijo, escucha. A ver, sí, eso es cuático. Mira, yo el otro día, esto es un Ah, ya. ejemplo, ¿Ya? el otro día hablé con mi amigo, con un compañero de trabajo, que, a ver, ¿lo nombro o no lo nombro? No, Sí, mejor no, no, ya nombrar no a lo nombro. nadie, no. Pero vamos a decirle Cocodrilo Dandy. Ay, Hablamos, pido perdón por la risa justo. no, pero de verdad, hablamos con él es americano. Sí. Entonces hablamos y salió este mismo tema, pues como... Oh, ¿de verdad? Sí. ¿Cómo es posible que todos los días la gente pase y gaste 6, 5, 7 o $10 por un café en la mañana? Es como, si tú sacáis la cuenta de los 30 días que tiene el mes, ya ponele que sean 20 días de trabajo, Ujú. ¿cachai? Que aquí no son 20 días, pero 20 días de trabajo Es bastante. es bastante plata. O sea, imagínate que si son $7, en 10 días son $70, en 20 son $140. Así es. O sea, son 150 lucas, son 150.000 pesos mensuales. En café En solamente. puro café, en ir a sí. comprar. Entonces, hacíamos el ejercicio de que con $150 te compras la mansa máquina de café para la casa. ¿O? Así es. Entonces, Ya, pero aquí vamos a hacer, voy a hacer un comentario, ¿ya? ¿Tú Ok. sabes a qué voy? sí, y yo tengo la respuesta. Ya, antes mi esposo llegaba y pasaba, ¿cierto? A las gas stations, a las bencineras y se compraba el café. Sí, Todos los días. pero un punto. Espera. Ah, ok, Todos los ok. días. Ok, gente, Co- graben esto. Ya, compraba café. Mamá, me están aquí. me están... Y cuando compramos la casa, la señora, ¿cierto? Que estaba viendo todas nuestras cosas. Ah, claro. Bueno, eso también lo vamos a hablar. Sí. Pero cuando tú compras una casa, te ven todo. Te ven todo, todas Te las ven- finanzas, todo. Yo digo, es literalmente que es como que se meten a tus bolsillos Sí. y te ven todo lo que Sí. tenía en la vida, todo. De todo. hecho, le faltó solamente pedirnos la muestra de sangre, Claro, así, nada más, sí, exactamente. nada más. Pero bueno, la señora tuvo que pasar por todos nuestros gastos, ver que teníamos fondos, cómo hacíamos, qué hacíamos con la plata, que éramos responsables, y de repente me llama y me dice, tu esposo va todos los días a esta gas station y gasta esta cantidad de dinero todos los días. Entonces me dijo, esto tiene que parar porque tiene que verse Claro. bonito, como que él hace gastos responsables. Y ahí nosotros, antes de eso, sí, habíamos comprado una cafetera muy Sí. buena, pero mi esposo nos hacía el café. Claro, De hecho, hasta el día de hoy, si él quiere café, se lo hago yo. claro, exacto. Sí, y ahí mi esposo ya se dio cuenta que igual Ya. era bastante dinero, Sí. pero sí. A ver qué va a Tengo que decir. defenderme en base a No, esto. Tengo que defenderme. ya se acabó el tiempo, Primera me voy, vez. me están llamando. Primero, la vieja, naked. no. ¿Para qué le cuenta eso a mi Claro, ¿quién le esposa? cuenta? Claro. No, pero mira, yo al principio sí pasaba por su café a la la ¿cómo gas- se llama? ¿en la bencinera? Al Pronto. Pero ponte tú, el café que yo compraba costaba $2, ¿cachai? O sea, $2, $3 máximo. Porque
el café que compra la gente acá normalmente compra del bueno, del Starbucks, de la cuestión aquí, y eso ya estamos hablando de un valor más. Claro. Pero el café de las bencineras es como el café que le echan agua y le echan la cuestión y listo. Claro, pero la señora igual decía... Claro. Y la señora igual, la vieja es como bien cuática, o si tampoco pasaba todos los días. No era que pasara de lunes a No viernes. sé, acuérdate que los marcó en Ya, todo. pero fue una semana que pasé 2 o 3 días seguidos porque... Pero fue divertido. Pero Sí, como hay gente que... Pero acá sí. gastan demasiada plata. O sea, De hecho, demasiada nosotros plata. compramos el café de Starbucks, Sí. pero compramos el café, ¿cierto? Para nosotros hacerlo. Nosotros Sí. compramos las cápsulas o compramos Claro. el café, ¿cómo se llama el otro café? Kramer. No, el café, como la bolsita de café, pues, no las cápsulas también. Ah, para moler. Claro. Compramos de las dos opciones y nos hacemos el café y compramos el creamer, ¿cierto? Esta cremita Claro. para que el café quede como un, porque eso es como lo un otro. caramel malcriado. Un caramel macchiato. Claro. Pero, Ah. pero es que pasa que, bueno, nosotros nos gusta el café, pero Sí. no somos originales y pedimos disculpas a los ¿Cafeteros? señores que toman café de verdad, como se debe tomar café. Nosotros No. le echábamos Kramer, o sea, yo no soy de esos de tomar café Café sin negro, azúcar. negro, O no, yo no. me tomo un café de eso y yo a los 5 minutos necesito ir al baño, así que lo siento, pero es así. Sí. No, Entonces, sí, no, po. yo le echo un poquito de crema dulce para mezclarlo y no. queda un poco más rico. Pero Pero lo hacemos en la hablamos- casa, sí, po. Pero hablábamos de ese tema con el Patrick. Con cocodrilo dandy. ¡Oh, dije el nombre! Pero bueno, si lo vio, le mando un saludo. Hablamos de eso, que igual es un gasto, pero también es cuático, o sea, tener que Sí. pagar $7 todos los días por un café harto. Así es. Así que bien, qué buena la sección. Nos movimos como en el ejemplo, en realidad. Claro, pero es un buen ejemplo porque Sí. al final es la realidad. Oye, aquí venden, de verdad que las bencineras son bacanas, o sea, venden De para todo. el desayuno. Mira, las bencineras, hablemos de que la bencinera es como la farmacia. Que hay comida, También, hay de hay todo. pañales, artículos hay femeninos, copete, hay hay de todo. alcohol. Te pasó algo en el auto que necesitas que lo arreglarlo, te venden las Como, las sí, piezas del algunas auto. piezas de auto. Te faltó líquido para los Para- limpio parabrisas, sí, hay y líquido de hay de limpio todo. parabrisas, hay gasolina. Sí. ¿Qué Hay más? de todo. Hay los de tipos todo, hay de todo, de café, todo, toda todo, la todo, cuestión. todo. Y el desayuno y el almuerzo son bastante buenos. Sí. Sí, venden pollito frito, algunos Son sándwiches. Son sándwiches salvadores. bien Sí. bacanes. Cuando hemos viajado, hemos aprovechado Sí. de comer en las gas stations. Y obviamente Sí. lo común que venden harto es los hot dogs. Así que Claro. eso es Sí. lo común. Lo venden completo. No venden Mejor. completo. Serían millonarios vendiendo Sí. completo. Mi jefe me preguntaba el otro día porque vio ahí el podcast. Mi jefe Máximo, ¿Tu jefe sí, máximo? el segundo Oh. a bordo, me preguntaba de cómo que se trataba ¿El podcast? no, el nombre. El nombre. O el completo Ah, del hot dog. Entonces yo le decía que nosotros como chilenos al hot dog le echábamos cuestiones, pues, así como tomate, palta. al completo. Al completo le echamos tomate, palta, chucrú, salsa americana, cebolla verde, Salsa verde. Salsa verde, de Oh, y todo. eso no hemos hecho. Salsa que el verde. dinámico y todo el tema. Entonces acá es como la salsa, es como el hot dog, el pan, la vienesa, ketchup, mostaza, mayonesa. Y esa cosa verde que le Y echan. alguna cuestión verde que le echa. No me acuerdo cómo se llama. Entonces, Pepinillo. entonces encima. eso. Pero él me decía, pero igual le echamos jalapeño y todo. Ya, pero le dije, pero ahí eso es mexicano. O sea, si le Claro, echáis sí, pues cosas son mexicanas. están mezclando Estamos cosas. hablando de sí. que el hot dog americano es pan y la salchicha. y nada más. Exactamente. Sí. Entonces, pero bueno, chicos, bravo. ¡Bravo! Hemos llegado al final de nuestro este cuarto capítulo. Cuarto Qué capítulo. alegría, ¿no? Sí, Se nos pasa súper rápido el tiempo. estamos felices de estar haciendo este cuarto capítulo. Esperamos obviamente que podamos hacer más. Y esperamos también poder hacer más contenido y más cosas. ¿sí? Grabamos el otro día nuestra ida al supermercado. Sí, estamos ahí. Pero no sé cuándo va a estar. En algún momento. En algún van minuto va a estar ahí, salir. así que Sí, quizá en algún minuto. Igual que quizá en este mismo la momento. casa, el capítulo de la casa podría salir para el sí. aniversario Podría del primer salir, año que sí. compramos la casa. Vamos a hacer el intento. Vamos a hablar con el equipo de producción. Sí, Sí. sí. Vamos a ver si es que el equipo Crece. nos da el visto bueno para hacer las cosas.
No, pero de verdad, chiquillos, muchas gracias a todos nuestros amigos, a los Sí, que nos a ven, todos a los los que nos primeros ven. que llegaron, a los que a lo mejor recién hoy día nos están viendo, les damos la bienvenida a todo, y a los Sí. que, como siempre dices tú, a todo aquel que llegó hasta Hasta aquí. aquí, hasta este minuto, porque Hasta este mismo. nos escuchó por 40 minutos y, Sí. y estamos, eso es tiempo también. Sí, no, Sí, así- nosotros lo agradecemos, de verdad que lo agradecemos porque esto también es tiempo e inversión para nosotros Exactamente. y lo hacemos con harto amor, con harta dedicación Y mejorando cada y día. mejorando cada día, sí, eso Sí, es verdad. Sí, le hemos Sí. puesto empeño también. Así que llegó una nueva integrante a la familia de la productora. De la productora, de la sí. productora de Montes, así que Sí. bacán. Vamos a tener la voz en off el próximo capítulo. Si es que, bueno, Sí. si es que, así que Si ahí es vamos, que. a lo mejor tenemos un tercer integrante en el próximo capítulo. Dejando su... ¿Quién será? ¿Quién será? Ahí ya van a saber. ¡Ay, qué grité, Dios mío! Pero eso, chiquillos. Pero eso, gracias. Gracias. Déjenos sus comentarios, Sí, sus déjenlo preguntitas. Hay gente que nos escribe por interno Por para hacernos interno, preguntas, sí. que quizás les da vergüenza y sigan haciéndolo, porque nosotros felices, ¿cierto?, de contestar todas las preguntas que nos hagan. Correcto. Hemos tocado temas que nos han dado la gente, como yo lo Sí, anoto, sí, lo sí. empiezo a desarrollar, porque yo hago como el cierto, El otro la día nos pauta. mandaron, uy, perdón, pero el otro día, yo sé que estamos pasados, pero el otro día nos mandaron una foto de unos vecinos de nosotros, ¡Ay, de sí! Chile. Bueno, son Tenemos que vecinos, mandarle un tremendos saludo. vecinos, y ellos son ya de edad, Sí. y nos estaban viendo. Entonces, Llamaron a la nieta para llamaron a la que nieta lo pusieran en la para tele. que fueran a la casa y por favor nos pusieran en la tele, y no. Sí. Así que le mandamos un saludo ahí a la María y al Pedrito. Sí, Así que a la vecina, la María Elena. Sí, la María Elena, así que bacán. Así que- Y también a todos los compañeros, a todos los chiquillos de telecomunicaciones que también nos... Oh, todo ese grupo te a escucha. todo el Sí. grupo Oye, de me tele- pegué. todo el grupo de los Ay, chiquillos de Dios Teleco. Les mando un saludo también, que ahí nos ven a diario. Y toda la gente, nuestras familias. Sí, a todo aquel todo que- aquel que se pone un... que se dedica el tropieza tiempo. con este podcast. Sí. Tenemos, si no nos han escuchado, vuelvan, vean nuestros capítulos. Tenemos un blog también de Sí. un concierto. Exacto. Y ya tenemos 3 capítulos por si no los han visto. Ahí que Así es. si quieren empezar y se toparon con este y quieren volver atrás, hay Exacto. material. Dele me gusta, Dele me gusta, Dele compartan. me gusta, sí. compartan, comenten. Sí. Y síganos ahí en redes las sociales. redes sociales y en YouTube. Así que es. eso. Así que muchas gracias. Terminamos un nuevo capítulo del Ah, completo Al hot dog. Adiós.